A contramano. Hay un proyecto que nosotros desconocíamos, hasta desconfiábamos un poquitito, que parece muy interesante para que conozcas, que se llama El Bien Restituido. Estamos en contacto con alguien que sabe por los dos, eso está bueno. Él es Lucas Manjón, es coordinador justamente del proyecto Bien Restituido, representante del Libera en Argentina, que tenemos entendido que es un antecedente en el cual se apoya el proyecto. Ahora él nos va a contar todo tipo de detalles. Es muy interesante. ¿Cómo te va, Lucas? Simón te saluda. ¿Cómo estás, Simón? Muchas Bueno, gracias por todo. atendernos, ¿eh? A ver, contanos, ¿qué es esto del proyecto Bien Restituido? Es un proyecto que encabeza Libera. Libera es un conjunto de 1.800 organizaciones que está en Italia, que el año que viene va a cumplir 30 años desde que surgió. Un proyecto que lo implementa junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, SIG, junto a la Fundación Multipolar y el Círculo Jurídico de Argentina. Es un proyecto que recibe el financiamiento el apoyo financiero de la Unión Europea, de la delegación de la Unión Europea, que sumó a unas 50 organizaciones de muy amplio espectro, religiosas, sindicales, empresariales, judiciales, y básicamente lo que plantea es crear un sistema para reutilizar todos los bienes que la justicia logra recuperar del crimen organizado y que actualmente se están echando a perder, que generan un costo altísimo para el Estado Nacional y que tiene una evaluación de piso de unos 700.000 millones de pesos. Suena gordito, suena interesante. Hoy no se está haciendo nada con eso. No, hoy hay algunas excepciones, digamos, donde los jueces, algunos jueces, digamos, del interior, algunos jueces acá de la ciudad de Buenos Aires, toman algunos bienes, algunas organizaciones se presentan ante esos jueces y les piden poder cuidar esos bienes durante el tiempo que dura el proceso. Algunos jueces aceptan, después necesitan el aval de la Corte Suprema, pero la gran mayoría de los inmuebles están vacíos, generalmente fueron destruidos, digamos, por distintos actos de vandalismo o por las mismas organizaciones que van a romper los lugares que la justicia les sacó. Algunos autos van para las fuerzas de seguridad, para las fuerzas federales, y la mayoría de esos bienes están abandonados en depósitos, en estacionamientos, en playas de estacionamiento, en parques, digamos, en tierras fiscales que están abandonadas, y básicamente sí, se están destruyendo. ¿Qué son? A ver, nosotros no sabemos nada, alguna vez hemos charlado con vos, ahí fue cuando te conocimos y cambiaste nuestra idea al respecto, pero digo, para repasar, por las dudas, ¿qué estamos hablando? ¿De propiedades y de autos, digamos, de casas y autos, o hay alguna variante más? No, estamos hablando de que puede ser de todo. Tenés casas, tenés campos, tenés quintas, tenés hectáreas vacías, tenés lotes, tenés terrenos, tenés casas en country y tenés chacras, tenés departamentos, tenés cocheras, tenés fábricas, tenés galpones, tenés autos, tenés de alta gama, autos comunes, digamos, más terrenales, tenés barcos, tenés aviones, tenés motos, tenés todo lo que está dentro de las casas, televisores de 70 pulgadas, PlayStation, computadora, vajilla, obras de arte, joyas, dinero en efectivo. Tenés Son la mejor productos que muestra de que mucho mejor que suponer es preguntar. Sí, y te puedo seguir sumando los granos de contrabando que la justicia logra frenar, que muchas veces se dirigen a los países de afuera. Tenés alimentos también que quieren salir de contrabando, tenés cemento, tenés arena, tenés hierro, cable, billutería. eh, Tenés una infinidad de cosas. O sea, todo lo que Maravilloso. nosotros vemos, muchos son para lavar dinero, como los autos y las casas y los campos y los barcos. Hay algunos que son parte de las maniobras de contrabando, corrupción, evasión fiscal, que nada, que son productos que nosotros vemos y consumimos todos los días.
Una locura, una locura. Y decime, ¿esto está basado en qué antecedente? Esto está basado en Italia, cuando Italia, el Estado italiano estaba amenazado por la mafia italiana, en ese momento particularmente la mafia siciliana, que le había declarado formalmente como una especie de guerra al Estado, matando jueces, fiscales, policías, periodistas, diputados, sindicalistas. Había colocado atentados, había realizado atentados con coche bomba. En ese momento la justicia italiana empieza un proceso de transformación con jueces como Falcone, como Borsellino, y en el medio de todo eso en el año 82 hay un sindicalista de Sicilia del Partido Comunista que conocía muy bien a la mafia, digamos que la había enfrentado, y plantea que hay que hacer una ley para sacarle los bienes a la mafia, porque la mafia, digamos, tiene el objetivo central que tiene es enriquecerse. Eh, Esa ley se sanciona en el año 82, pero los bienes que la justicia recuperaba, no se había preparado nada en el Estado para que administre todos esos bienes que se recuperan. Y en el año 95, como parte también de un proceso de discusiones que llevan adelante varias organizaciones sociales, deciden crear Libera, y la primera acción que lleva adelante Libera es plantear que las organizaciones de la sociedad civil, que son las que generalmente están en los territorios donde el Estado no llega o llega mal, tenían que colaborar en la lucha contra el crimen organizado, reutilizando los bienes, generando espacios culturales, espacios deportivos, de trabajo, y eso se logra en el año 96, cuando después de juntar 1 millón de firmas en la calle, en ese momento el Internet no estaba muy difundido, ni estas plataformas como Change, se logra juntar 1 millón de firmas en la calle, se llama una consulta popular para que el Parlamento italiano lo vote, y lo vota por unanimidad. Y a partir del año 96 es que en Italia ya se están reutilizando unos 20.000 inmuebles por parte de las organizaciones sociales. El Estado italiano pudo recuperar unos 4 billones 40 billones, perdón, de euros, eh, y lograron establecer una política pública de lucha contra el crimen organizado que todos los países del mundo están tratando de adaptar a su legislación. Maravilloso, suena muy interesante. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Reutilizar, vender o un poco y un poco? Un poco y un poco. Nosotros creemos que por ejemplo, los aviones, si el INCUCAI no los va a utilizar, o si las provincias no van a tener, por ejemplo, aviones sanitarios, bueno, esos aviones, salvo que tengan alguna función especial de algún otro organismo más del Estado, rápidamente hay que venderlo. Si los autos de lujo, hay que venderlo. Las casas que son de lujo, y quizás no pueden llegar a tener algún sentido de reutilización, hay que venderlos, pero todos los otros bienes, que muchas veces son vehículos para las fuerzas de seguridad o vehículos para el Ministerio de Desarrollo o para el Ministerio de Salud o para la Secretaría de Cultura, lo que sea, para el municipio, para la provincia, tiene que ser reutilizado. En primer lugar, porque no tiene sentido vender los bienes cuando esos bienes pueden tener una utilidad directa. Acá lamentablemente en Argentina ya hace mucho tiempo que se viene hablando de vender todo para después ver qué se hace con la plata. Y nosotros venimos planteando que no tiene ningún sentido vender una casa para después llamar a una licitación y tener que construir otra casa como un refugio, cuando alguna casa seguramente la justicia logró recuperar y logró cautelar. En primer lugar, por esta cuestión de sentido de transparencia, de utilidad, digamos, y de modernización, de tener un Estado que funcione más inteligentemente. En segundo lugar, porque tiene una cuestión simbólica muy grande. El crimen organizado no es un tipo de delito que se comete una vez y se deja de cometer, no es un robo que una persona, o sea, vive. Generalmente cuando se produce un robo, la persona que sufre el robo vive una situación terrible, pero es un tipo de delito que generalmente dura 1 minuto, 2 minutos, o sea, dependiendo del tipo de delito. Cuando es un delito de crimen organizado, generalmente son días, meses o hasta años del tiempo que se está cometiendo el delito, donde claramente hay víctimas directas, como pueden ser
las personas explotadas, las mujeres explotadas sexualmente adentro de un prostíbulo, que son víctimas de trata, o las víctimas de trabajo esclavo en un taller clandestino. Eh, Hay un montón de tipos de delitos que se cometen de esa manera, que el daño además se produce en toda la comunidad. Y la comunidad, al ver que un delito se comete permanentemente, empieza a desconfiar del Estado, empieza a desconfiar de las fuerzas de seguridad, empieza a desconfiar de la justicia, empieza a desconfiar del Estado en general. Y si la comunidad desconfía del Estado, empieza a desconfiar también del sistema democrático. Por lo tanto, para nosotros, que esos lugares simbólicamente, en donde antes eran lugares de muerte o eran lugares de explotación, que esos lugares se conviertan en espacios culturales o en espacios en que el mismo Estado cumple su función a través de distintas instituciones, es un punto que para nosotros nos parece muy importante. Sí, no Y solamente que económico, sino como una especie de sanación. claramente, digamos, Argentina de hecho es ejemplo en el mundo en transformar en sitios de memoria lugares donde se han cometido los crímenes más aberrantes de la historia argentina, como fue en la última dictadura militar. Es una política que además también plantea la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Generalmente cuando algunas de estas cortes emiten una sanción, generalmente exigen que se cree algún espacio de reflexión, de memoria, para que los delitos, este tipo de delitos, no se vuelvan a cometer. Bueno, nosotros creemos que esos lugares, al recuperarlos de la criminalidad organizada, pueden tener una función directa, digamos, para mejorar la vida de la comunidad, pero que también pueden tener ese sentido de reparación, de no repetición y de prevención permanente. En primer lugar, es un proyecto que ya viene con el presupuesto asignado. Generalmente cuando vos vas a ver los debates en el Congreso y se sanciona una ley, después está la parte de, bueno, ¿de dónde van a salir esta plata? ¿De tal impuesto? ¿Se recorta de tal lado? ¿Se transfiere de tal otro? Bueno, acá lo que estamos discutiendo es qué hacemos con este presupuesto. Arranca al revés, porque Claro. hoy en día se está echando a perder ese presupuesto, sí, cada día que se atrasa el tratamiento. Y en segundo lugar es por fuera de la cuestión de la liquidez, que para nosotros nos parece importante esto de que haya dinero líquido, primero para mantener, digamos, la estructura de todos estos bienes, porque es un nivel de bienes muy grande y la idea nuestra no es generar más gastos ni a los ciudadanos ni al Estado en general, pero en segundo lugar también porque trae soluciones directas inmediatas. Nosotros durante pandemia veíamos que en el entonces Ministerio de la Mujer, pero los distintos organismos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires nos decían que, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia de género eh, no pueden abandonar el lugar porque no tienen a dónde ir. Absolutamente, estaba Eh, pensando en eso. Sí, sí, porque muchas veces los victimarios, la mayoría de las veces los victimarios son los que conviven. Entonces Son ellas, los que conviven al irse, se están yendo de su casa y no de su tienen casa. dónde ir. De su casa. Es difícil a veces cuando se plantea, bueno, creemos un espacio donde, y en algunas regiones del país ha pasado, donde, bueno, hay una víctima de violencia de género en una cama, al lado hay una víctima de explotación sexual, al lado hay una familia entera que era víctima de trabajo esclavo, que no tienen, o sea, nada que ver, que están con problemáticas distintas, que necesitan un tratamiento particular cada uno, digamos, para poder abordarlo, y que hoy sinceramente hay cualquier cantidad de lugares que están vacíos y que Argentina, digamos, o cualquiera de las provincias o la ciudad autónoma de Buenos Aires, si esos bienes, esas casas, esos departamentos se pusieran a disposición, yo te podría decir que de un día para el otro podríamos llegar a tener 100 refugios de víctimas de violencia de género o de víctimas de trata o de protección de testigos, de un día para el otro, si tuviéramos un sistema que los supiera administrar. Bueno, hoy no lo tenemos, Claro, lamentablemente. lo único que falta es la lucidez y la decisión, ¿no? Es así. Yo creo que la decisión. No, no, no te menosprecies a vos y a tus compañeros y compañeras, ¿no? Porque digo, si tantos años esto sucedía y a nadie se le ocurrió utilizarlo, a eso me refiero con lucidez, ¿no? De decir, epa, pero ¿y qué hacemos con esto si hay una necesidad de un lado y tenemos
esta capacidad ociosa en el otro porque no unimos ambas cosas y listo, ¿no? Creo que ese punto es clave. Lamentablemente también me parece que tiene que ver a veces con la lógica de que entender al crimen organizado solamente se lo combate con balas o con cárceles. O sea, nunca, lamentablemente, desde que el fenómeno del crimen organizado es lo que es, no hubo una discusión seria en Argentina, digamos, como lamentablemente ha pasado con muchas cosas y como está pasando con muchas otras cosas. Digo, ayer el gobierno nacional felicitaba al presidente Bukele por su lucha contra el crimen organizado, que uno lo puede considerar que en Centroamérica o en El Salvador termina siendo exitosa. Ha sido exitosa suspendiendo las garantías constitucionales. O sea, cada política para enfrentar cada problema tiene su costo. Yo creo que el costo de enfrentar el crimen organizado de la manera en que lo enfrentó el gobierno de Bukele, por ejemplo, es un costo altísimo. Y que Argentina no tiene esas condiciones. Argentina está desaprovechando condiciones para no tener que llegar ni siquiera a sufrir los problemas que ha sufrido Centroamérica, o que ha sufrido particularmente México, o que ha sufrido particularmente Colombia. Sabés que Pero bueno, probablemente, y aparte va a ser un gran placer, es un gran placer charlar de estas cosas contigo, lo confieso abiertamente. Te voy a hacer un planteo y voy a terminar realzando tu proyecto. ¿Cuál fue mi cambio de visión al respecto? Yo creo, dale. siempre estoy dispuesto a cambiar de opinión, por cierto, pero yo creo que a las autoridades no les interesa combatir ni el narcotráfico ni el crimen organizado porque están básicamente como socios. Eso es lo que yo sospecho. Ahora, eso es lo que me hacía sospechar de tu proyecto. Ahora, sea como sea, no importa a quién pertenecían estos bienes están. Entonces, Claro, aunque yo tenga razón y agarremos a los perejiles nada más, bueno, mirá todas las cosas que tenían los perejiles, ¿no? Usémosla para bien. sí, es que en algún punto, viste, cuando se da la discusión es como que uno trata de volcar muchos argumentos, digamos, el equipo Libera tiene 30 años, yo trabajo con Libera hace 15, el proyecto está en Argentina hace 3, es mucho lo que se ha estudiado y son muchos los argumentos técnicos, ideológicos, filosóficos, de todos los que vos quieras que se da para defender un proyecto así. Después, lamentablemente, a veces terminamos cayendo a nosotros nos pasa de tener que decir, che, miren, lo pueden aprovechar hasta políticamente, en el sentido de ¿Y sí? en esta provincia se recuperaron tantas cosas, digo, como campaña publicitaria. Después, obviamente que si no hay una política seria de trabajo atrás de Volvió a la esto, sociedad va a todo este fracasar, capital. claro. Hasta ese punto, digo. Hasta podés hacer Y demagogia muy fina. de que Mirá, trata lo que que no. nos habían robado los delincuentes. La estoy imaginando a Patricia Bullrich vestida de uniforme, diciendo estas cosas y enfervorizada. Podría serlo, digamos, y uno entiende, digamos, que la política partidaria también tiene estas cosas, y yo defiendo la política partidaria, digamos, el sistema de partidos es la que nos da a nosotros los gobernantes, eh, por suerte, en democracia, pero obviamente que para nosotros lo más importante es este trabajo de concientización a nivel general. De hecho, nosotros tuvimos, por suerte, yo la semana pasada, me tocó volver. Estuvimos en un congreso que lo organizó Libera y que lo organizó con un grupo de jueces y fiscales de Argentina en el Vaticano, en la Academia Pontificia. Y fue interesante porque el crimen organizado para nosotros nos parece algo que es algo muy viejo. Y la verdad que es un fenómeno, afortunadamente, debo decir, bastante nuevo. El crimen organizado en estos niveles en América Latina empiezan recién en los años 80, pues es un fenómeno pleno de la modernidad, es un fenómeno pleno del comunismo, es un fenómeno pleno del desarrollo capitalista, y todavía estamos con la posibilidad esta de debatir un montón de ideas, de un montón de proyectos, de cómo enfocarlo. Creo que los debates tienen que ser lo más honesto posible,
pero también tienen que tener un piso de realidad. Y la realidad es que poder llevar adelante políticas se necesita presupuesto. Y el presupuesto, por suerte, acá lo encontramos. Por cierto, estoy completamente de acuerdo con tu opinión sobre Bukele. Completamente de acuerdo. No me voy a hacer el tonto. Me contaste una anécdota de el costo de mantenimiento de una Ferrari encerrada en Sí, algún lado. Por favor, compartilo, que es maravilloso. es una Ferrari que muchos años atrás fue de Diego Maradona, que obviamente tiene un costo simbólico, digamos, muy, muy alto, además de que una Ferrari es muy cara. eh, Diego Maradona la vendió y bueno, fue pasando distintas manos hasta que terminó cayendo en la mano de un grupo criminal que se llama el Clan Loza, que están todos condenados. Los bienes fueron decomisados. Es la única causa que tiene extinción de dominio, porque bueno, los jueces y los fiscales no se animan a aplicar la extinción de dominio porque salió por decreto. No, Enseñanos, no. enseñanos. ¿Qué quiere decir eso? Extinción de dominio es un proceso que la justicia puede abrir, no en la vía penal, sino en la vía civil, donde si la justicia sospecha que una persona adquirió los bienes de manera ilegal, digamos, a través del lavado de dinero, o no puede justificar de dónde sacó el dinero para adquirir ese bien o esos bienes, se producen dos cambios. Uno, que se invierte el proceso de la prueba, digamos, en un juicio penal. La justicia tiene que demostrar que uno es culpable. En el caso de extinción de dominio, que es un juicio civil, la persona tiene que demostrar de dónde sacó el dinero para comprar esos bienes. Bien, bien. Si en un periodo de tiempo, que generalmente son 30 días hábiles, la persona no puede demostrarlo, la justicia le quita los bienes, no es que se los secuestra, directamente le quita la titularidad del dominio. Pero eso, digamos, es una ley que la tiene que sancionar el Congreso. El Congreso es el que tiene la facultad de modificar el Código Penal. En su momento, en el 2018 creo que fue, el entonces presidente Mauricio Macri sanciona un decreto ante la traba del Congreso por sancionar esa ley. Entonces los jueces mucho no lo aplican. Pero en este caso se aplicó. Bueno, la Ferrari como unas veintena de casas, también creo que hay una veintena de casas, hay unos campos en el norte de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, un par de hectáreas, hay un Corvette creo que también, hay un Porsche, pero bueno, está esta Ferrari de Maradona, que está en un depósito, perdón, no en un depósito, está en un estacionamiento, que también era de este grupo criminal, que está en Microcentro, que está decomisado, y que está ahí pagando unos 680.000 pesos de seguro por mes, porque obviamente el Estado tiene que mantener el valor de los bienes, más todavía ahora que el bien terminó pasando a manos de propiedad del Estado. Así que sí, se está gastando unos 680.000 de seguro, pero después cada 2 por 3 también hay que hacerle un mantenimiento, digamos, no es un mantenimiento común que se le puede hacer a un auto Una cualquiera. fortuna para la nada misma. Es maravilloso. Para la nada misma Porque y ni en algún siquiera le punto, estamos dando un valor, qué sé yo, me lo imagino en una especie de museo para que la gente vea la Ferrari de Maradona y le damos algún tipo de utilidad. algún tipo de utilidad o, bueno, si se quiere recaudar y no se quiere poner en un museo, no sé, ofrecerla en Nápoli, digamos, que yo calculo No, que totalmente, te lo estaba diciendo casi en sería... chiste. No, Cualquier no, cosa no, es pero mejor que esto. se pensó, pero cualquier cosa es mejor que esto. Y cualquier cosa hubiese sido en esa misma causa. Este grupo narco tenía una casa muy grande, un chalet en la ciudad de Mar del Plata. Y, por ejemplo, bueno, obviamente que cuando los detienen a todos, se secuestra ese inmueble en Mar del Plata, bueno, se robaron la grifería, toda la cuestión de los sanitarios, pero se terminaron robando y destruyendo hasta el techo de la casa. ¿Los de ese clan Afortunadamente, u otros? no se sabe Bien. porque esa casa estuvo 5 años vacía. En el medio pasó la pandemia. Afortunadamente, en el sentido de que, bueno, se le pudo dar un uso, le pudieron dar un uso en ese lugar. La familia de Lucía Pérez, una chica, una adolescente asesinada en Mar del Plata, una víctima de femicidio,
que tuvo dos juicios, porque bueno, el primero fue un desastre por parte de la justicia marplatense. Tuvieron una reunión en ese entonces con el presidente Fernández y entre juicio y juicio y le pidieron, bueno, ayuda porque querían crear un espacio de refugio para víctimas de violencia de género. Bueno, la AVE, que es la que estaba a cargo de administrar, si se quiere, o sí, de tener bajo su tutela la casa esta de Mar del Plata, le dio la casa de Mar del Plata, pero claro, no tiene techo. Afortunadamente, a través del proyecto, la Unión Europea, digamos, estamos financiando ahora la construcción del techo para que a fin de año poder inaugurar la casa ya con condiciones dignas para que sea un verdadero refugio para las víctimas de violencia de Maravilloso. género ahí en Mar del Plata. Y estoy pensando, ahora volvemos al proyecto, ¿no? Estoy pensando nada más en el estacionamiento en microcentro, ¿sabes? Por más que esté No, decaído microcentro, hacerlo, usarlo y financiar cosas buenas y lindas que el Estado necesita cubrir o dice que quiere cubrir, sería maravilloso, una fuente de no, dinero. o los locales. Ahí me acuerdo, hay una causa también de un lavador de dinero con vínculos con la mafia calabresa que tenía como unos 25 locales en la capital federal, muchos en galerías en Caballito que están abandonados, cuando tranquilamente podrían llegar a ser para las cooperativas, para que algunas fundaciones puedan, o para que el propio Estado tenga, en vez de estar pagando plata en alquiler de locales, para Totalmente. oficinas del gobierno, que se ahorre esa plata y que se utilice ese lugar. Primero por una Olvídate, no, cuestión no, no, económica no. y después la simbólica. No tiene Pero contra, bueno, no tiene este proyecto, realmente no, por lo menos yo no le encuentro una sola contra. Decime, ¿cómo viene nuestra extrañísima clase política? ¿Cuál es la recepción ante este proyecto? ahí sinceramente arrancamos muy bien. Primero porque, bueno, esto que te decía al principio, logramos que, por ejemplo, todas las asociaciones de jueces y de fiscales firmaran el proyecto, de hecho trabajaron en la redacción. Organizaciones como Cáritas, Asiera, AMIA, Escuelas Ocurrentes, también se sumaron al proyecto y lo trabajaron, los movimientos populares y la CGT. Y de esta cuestión transversal, de la manera en que lo trabajamos, también lo trabajamos en el Congreso. Lo presentamos en mayo. Actualmente el proyecto tiene unas 40 y pico de firmas entre autores, coautores y adherentes. Todos los que firmaron, digamos, de un comienzo el proyecto, a todos les pedimos que cuando presenten el proyecto lo presenten todos como coautores, que ninguno sea el dueño del proyecto. Obviamente que hay diputados que han estado mucho más cerca del proyecto, Ramiro Gutiérrez, Margarita Stolbizer, Pamela Caletti, Jean Paulón, José Ilinsky. Nada, hay un montón de diputados que lo trabajaron mucho más cerca, pero todos los que te nombré son todos de distintos partidos. Lo firmó la UCR, Carla Carrizo también, por ejemplo, Facundo Manes. El proyecto, lamentablemente, todavía no entendemos muy bien por qué, sobre todo con la cantidad de firmas que tiene y siendo tan transversal, lo giraron a 5 comisiones, lo cual quiere decir que necesitaríamos que 5 comisiones estén trabajando el proyecto: la Comisión de Legislación Penal, la Comisión de Justicia, la Comisión de Tratamiento, la de Presupuesto y la de Seguridad. Por el momento no logramos que se llame a comisión a debatirlo. Las comisiones, digamos, En estas ninguna comisiones de las están 5. No, las 5 están controladas por el gobierno o por partidos afines, que lamentablemente no podemos, no logramos. Ayer que hubo un debate donde se trató la ley antimafias, digamos, titulada de esa manera, en el Congreso, hubo varios diputados de varios bloques donde también le dijeron que, bueno, podían estar o no en acuerdo o en desacuerdo con la ley que se estaba votando ayer, pero que había una ley donde estaba casi todo el Congreso de acuerdo. De hecho, hay diputados de la Libertad Avanza, del PRO, que firmaron el proyecto, varios, que por qué no estábamos debatiendo eso. Entiendo que no se está debatiendo por una cuestión más que nada de perspectiva ideológica del proyecto, donde
las organizaciones sociales pueden participar del reutilizo de los bienes. Este gobierno que habla de maximizar, de hacer más eficiente el Estado y demás, debería estar muy feliz con un proyecto como el tuyo. Tratando de lograr estos consensos, pensamos mucho en la cuestión de la optimización. En primer lugar, porque para nosotros es clave que el Estado funcione correctamente, más que nada en la lucha contra el crimen organizado. Si nosotros quisiéramos vender todos los bienes o quisiéramos que el Estado reutilice todos los bienes, eso no va a ocurrir. No ocurrió ni en Estados Unidos, que es una potencia y que ha defendido durante muchos años la política de vender todos los bienes. Hoy la está cambiando, fundamentalmente porque hay bienes que ni el Estado ni el mercado los reutiliza, ni los quiere, ni los compraría. Nosotros dábamos el ejemplo, hay un montón de inmuebles que la justicia secuestra o decomisa, que están en barrios populares de Buenos Aires, de la capital federal, de Rosario, de Córdoba, de un montón de lugares. Esos lugares, si el Estado no los reutiliza, generalmente son las organizaciones sociales las que los tienen que reutilizar. Y por lo tanto, si nosotros en una ley aceptáramos que todo se tiene que vender, bueno, ¿cuál sería la solución cuando esos bienes no se venden? Totalmente, ni hablar. Y aparte, algo en lo que me abriste los ojos vos es que hay organizaciones no necesariamente sanctas que se dedican justamente a comprar bienes en remate por muchísimo menos dinero que el que realmente valen. Entonces, digo, si vas a rematar todo, al fin y al cabo lo que estás haciendo es ganando menos plata y regalándole un negocio a gente que tampoco es, no sé si son técnicamente delincuentes, pero quizás sí. Sí, a ver, no, es un problema. O sea, sinceramente se vuelve un problema porque también Argentina no es que tiene un gran mecanismo para prevenir el lavado de dinero y para evitar que la misma organización termine comprando los bienes de vuelta. De hecho, Colombia, Italia ha tenido problemas cuando han querido subastar los bienes, donde las mismas organizaciones lo tratan de volver a comprar. Y ya cuando lo compran, digamos, en un remate, en una subasta, ya ahí sí el Estado facilitó el proceso de blanqueo. El Estado le entrega el bien comprado, porque si no, básicamente lo tenés que volver a investigar y se lo tenés que volver a sacar. Generalmente eso no termina pasando. No pasa generalmente en el mundo. Es un nivel de complejidad muy grande, fundamentalmente porque no se lo pensó como un problema, o sea, lo pensó como, bueno, hay que sacarle los bienes. Bueno, cuando empezó eso y el volumen de bienes no era lo que era, bueno, no era un problema. Bueno, hoy se volvió un problema. Se volvió un problema en el sentido de que... sí, un hermoso problema. Un hermoso problema. Si tuvieran cabeza. Igualmente, a ver, yo no me gusta la especulación, pero dado el nivel de información que tenés y el nivel de conocimiento del proyecto que vos tenés, tu especulación sí me interesa. ¿Y cuál sería, según tu parecer, la razón por la cual esto no está saliendo? Ya te tiro una. Vos hablaste de las organizaciones sociales. Ahí tenés una gran traba porque este gobierno no quiere tener nada con las organizaciones sociales, hasta las ningunea en funciones muy básicas como darle de comer a los nenes vulnerables. Así que digo, imagínate en todo lo otro. Sí. A ver, por un lado la cuestión ideológica, que la entiendo, o sea, no la comparto obviamente, pero bueno, eso es discutible, digamos, o sea, si no seríamos todos iguales. La discusión ideológica me parece que está perfecta. El proyecto tuvo algo muy bueno, que es poner en la luz el tema. Lo que pasa es que al poner en la luz el tema, también lo que hicimos fue ponerle luz a la cantidad de bienes que estábamos hablando. Y eso es una pelea también por las cajas. ¿Quién va a quedarse con las cajas? Nosotros, esto lo puedo decir porque lo han hecho público en congresos, donde nosotros de hecho hemos invitado a participar a miembros del Ministerio de Justicia, a miembros de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, donde ellos nos decían que
si bien estaban de acuerdo de que tiene que haber un sistema de administración, no están de acuerdo en reutilizarlo y que participen las organizaciones sociales. Ok. Cada uno de ellos quiere quedarse con los bienes. Si ellos no se quedan con los bienes, no son para nadie. Y, a ver, ahí la discusión, ya te digo, por eso te digo, para mí, a mí en ese sentido, deja de ser ideológica para pasar a ser una discusión más política práctica, porque, pues, a ver, yo hago políticas públicas y uno cuando trata de llevar adelante un proyecto, trata de que el proyecto, digamos, más chico, más grande, quede para lo que sería la posteridad, para ir mejorando el presente y el Sí, por futuro. eso, me encanta tu Digo, enfoque. Yo hablaría de mezquindad, pero bueno, vos lo decís sí, más lindo. yo creo que también, lamentablemente, es un problema muy amplio, muy general. El proyecto que nosotros estamos presentando, o que ya presentamos, trata de modificar una ley de hace 50 años. Eh, Ojalá se hubiese pensado antes, o ojalá todos hubiesen puesto el grito en el cielo cuando el crimen organizado estaba entrando al país muy fuertemente, cuando se mataban a los pibes en el conurbano, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, eh, cuando vemos que se lava mucho dinero, cuando vemos que Olvídate. se lava mucho dinero y que obviamente que cualquier persona que comete un delito tiene que pagarlo, pero que cuando se comete un delito de lavado de dinero, muchas de las personas terminan pagando una multa, eh, y la mayor parte de las personas, digamos, los mortales como nosotros, si cometiéramos ese tipo de delito o cualquier otro tipo de delito, generalmente lo pagaríamos con nuestra libertad. Pero obviamente Eh, más allá de que por una cuestión de mínima inteligencia no hay que hacer lo que se hace en los cafés, digamos, por una cuestión de eso, de lucidez. Pero lo que yo alguna vez te dije o lo que sustenta mi postura de que no se castiga a los grandes narcotraficantes surge de charlas con especialistas que me contaban la cantidad de causas federales que están dirigidas a verdaderos popes del narcotráfico versus las que están dirigidas a recontra perejiles y la mayoría es abrumadora. O sea, los pocos controles que hay en los blanqueos, digo, está basado en lo que muchos especialistas realmente creen y elaboran a partir de lo que ven, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Por eso te digo, me parece que hay que darle una vuelta de enfoque. Creo que hay que dar discusiones ideológicas, políticas y llegar a acuerdos a los que se pueda. A mí particularmente me gusta mucho una postura que sobre esto tiene Francisco, el Papa Francisco en general, que él dice, no hay que tratar de llegar a una síntesis, porque generalmente en la síntesis ambos lados tienen que dejar cosas de lado. En los que estemos de acuerdo avancemos y en los otros sigamos discutiendo. Pero sigamos discutiendo y para discutir tiene que haber una sinceridad, tiene que haber un respeto por el otro al momento de discutir. Si no, básicamente es una pelea. Ojalá que el proyecto, para nosotros también sería un orgullo de que sea un proyecto que esté aprobado por la mayoría de la Cámara y que eso nos permita ser el segundo país en el mundo que tiene una ley de este tipo, el primero de la región de Latinoamérica, y que pueda marcar escuela como En ningún otro país se implementó así tal cual, salvo Italia. así tal cual. El único que tiene una ley del Congreso, digamos que lo fija como una política pública sostenida por el Parlamento, es solamente Italia. Hay agencias de administración de bienes y que tienen un cierto sentido, digamos, de reutilización social. Lo tiene España, lo tiene Francia. Holanda ha hecho algunas experiencias, México, bueno, Colombia, pero ninguna en donde el Parlamento se haya puesto de acuerdo y diga, esta es nuestra política respecto al crimen organizado. Pero tienen cierto hábito de reutilización de esos bienes, como, o sea, Sí, por más que no tengan una ley así tal cual,
la que tiene Italia y la que ustedes quieren implementar acá. Tienen un cierto hábito. España, por ejemplo, lo tiene con bienes del narcotráfico. De hecho, estuvimos reunidos en el Vaticano con la fiscal jefa antidrogas de España, que ella plantea de que se tiene que extender a todos los delitos, como estamos planteando nosotros en Argentina. Colombia le empezó a imprimir una perspectiva de reutilización social a partir del gobierno de Petro. Hasta los gobiernos anteriores, Colombia es, a niveles de recaudación, es todavía superior a la de Italia. De hecho, en los gobiernos anteriores se la presentaba a la agencia, que en Colombia se llama Sociedad de Activos Especiales, como la inmobiliaria más grande de Latinoamérica. Y sí, me Así que recién ahora con el gobierno de Petro, de hecho, se están utilizando campos que eran de narcotraficantes, también como garantía de reparación en los procesos de paz entre las FARC y entre el gobierno colombiano. O sea que es muy importante la perspectiva que se le está dando a Colombia, lamentablemente por la dinámica política, digamos, que tienen digamos, el partido gobernante y la oposición en Colombia. No están dadas las condiciones como para que se dé un debate en el Parlamento para cambiarlo, digamos, porque digamos, lo que diga uno, el otro se va a oponer, pero por pura oposición, pero sí el gobierno, digamos, tiene la facultad de poder empezar a destinar los bienes como quieran. Y para nosotros lo más importante es esto, de que quede asentado como una política pública sostenida en el tiempo, y que sean cuales sean los gobiernos, no cambie la perspectiva. Con el debido respeto que mereces como sostenedor real, en la vida real de esto, ¿no te da la sensación de que darle un enfoque económico nada más y no ideológico lo podría motorizar más a este Es que el argumento, mirá, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a discutir el proyecto, lo empezamos a pensar para Argentina casi hace 10 años, en el 2015. Y nosotros lo pensábamos mucho, ¿no? Es un proyecto que viene de Europa, si bien viene de Europa, nació en Europa. Nosotros decíamos que es un proyecto, es una política pública, que cada política pública tiene que responder a la realidad de cada país. No lo podemos transferir de una manera. Si nosotros vamos, no sé, a Estados Unidos y hablamos de justicia restaurativa, situación económica, básicamente nadie nos va a dar bola. Sí lo tenemos que pensar como para Estados Unidos, un modo de hacer más eficiente el funcionamiento. En el caso de Argentina, nosotros hacemos un fuerte hincapié en lo económico, pero también un fuerte hincapié en el funcionamiento del Estado, en que yo creo que toda la clase política está de acuerdo en que el Estado en muchas áreas venía funcionando mal o viene funcionando mal, porque no quiere decir destruirlo, pero que viene funcionando mal. Para nosotros, de hecho, ahora hace poco empezamos una campaña y a mitad de noviembre esperamos salir ya con una campaña pública en la calle, lo más grande que podamos, donde hacemos hincapié en todo lo que se podía hacer desde el aspecto económico, pero desde el aspecto de política del Estado. Nosotros decíamos 700.000 millones de pesos, de los cuales son un montón de bienes que están vacíos al pedo. Hoy ocurrió una marcha por el financiamiento de las universidades. ¿Cuántos de esos lugares podrían ser utilizados por las universidades para poder generar desarrollos productivos? De hecho, te digo, la UBA gestiona bienes que están decomisados por el crimen organizado, pero los gestiona asistiendo a la justicia, no porque la UBA saque algún provecho. La UBA, la justicia le ha pedido que administre campos, la UBA, la Facultad de Agronomía. La UNSAM creo que también está en la misma situación, la Universidad de San Martín. Tenés varias universidades que lo podrían utilizar. Nosotros ahora, la semana que viene, tenemos una reunión con una reunión de varios cuerpos de bomberos voluntarios de Córdoba. Claro, cuando se enteraron del proyecto nos decían, nosotros necesitamos camiones, necesitamos camionetas para poder llegar a las zonas de incendio. Es básicamente el argumento central, el decir, primero,
lo que no se está aprovechando, pero sobre todo lo que estamos gastando innecesariamente. Fíjate. Porque además no es que le estamos desaprovechando, estamos gastando. Y de hecho, Claro, ni siquiera estamos en cuenta cero. Estamos no, menos. es -2. Estamos en menos. Hoy estamos Claro, en menos. ya con la Ferrari que era del Diego, olvídate. Hoy estamos completamente en menos, pero por mucho. La justicia gasta en investigaciones, la policía gasta en investigaciones, se pagan salarios, se pagan alquiler, se paga, o sea, en todos los aspectos tenés gastos indirectos, la luz, el internet, las horas de trabajo, los salarios, bueno, a todo eso no lo recuperamos nunca, y cuando lo recuperamos es plata líquida, no llega a recuperar ningún porcentaje suficiente, digamos, para compensar todo ese gasto, y en segundo lugar no tiene ninguna política atrás. Puntualmente, ¿de qué va a ser esta campaña que quieren hacer tan grande? Nosotros el 21 de noviembre vamos a tener un congreso en la ciudad de Rosario, en la Facultad de Derecho, medio de cierre, digamos, de lo que es el proyecto, de esta primera etapa del proyecto bien restituido. Y queremos hacer un poco una campaña en la calle para tratar de visibilizar de una manera un poco más directa todo lo que se podría hacer con estos bienes. Sí, sí. Lo que te decía, los bienes podrían servir para financiar el Renavat, que no había más plata. O sea, se suspendió el fideicomiso para urbanizar los barrios populares. Bueno, acá hay plata y no implica cobrarle ningún impuesto más a nadie. No se quiere financiar políticas de prevención y tratamiento de la violencia de género, ok, no necesitamos más gasto, pero utilicen esto. No se quiere, o sea, no hay fondos para ampliar la dotación de camiones para luchar contra los incendios, no cobren más impuestos, utilicen esto que ya está y que de hecho nos va a ahorrar un montón de dinero, porque no vamos a gastar más. Una de las cosas centrales de por qué nosotros decimos que las organizaciones también tienen que participar, porque si bien las organizaciones no van a pagar un alquiler o no van a comprar ese bien, pero las organizaciones son las que lo tienen que mantener. No es que se regala, es una concesión, digamos, gratuita durante mucho tiempo, pero que conlleva el mantenimiento de los bienes. Digo, cuando se le da a una organización un bien, bueno, lo que nosotros planteamos que hay que crear es una agencia que controle el uso de estos bienes, es que se paguen los impuestos, que el lugar se mantenga, que no se venga abajo, porque es patrimonio del Estado, es patrimonio de todos. Sí, sí, más que interesante, ¿eh? Por donde lo mires, la verdad, más que interesante. Bueno, querido, obviamente si tenés ganas vamos a hablar muchas veces. ¿Querés cerrar esta charla con algo puntual? Hazlo. No, agradecerte. Esperamos que estos debates se puedan dar. Sabemos que a veces son largos, que son difíciles, pero que vamos a darlo. Los vamos a seguir sosteniendo. Queremos que haya un consenso. Para nosotros no nos interesa que esto salga aprobado por 1 o 2 votos a favor y que se termine vetando, o si cambia el gobierno, venga otro gobierno que modifique automáticamente la ley, cuando estuvo 3 años trabajando, 2 años en la redacción y 3 años en lograr el consenso. Así que nada, agradecerte y sinceramente esperar que por lo menos el debate arranque, porque yo calculo que también nosotros tenemos, si bien obviamente hace muchos años que nosotros trabajamos este tema, todavía tenemos bastante para seguir aprendiendo, así que ojalá que esto se dé. Totalmente, bueno, desde nuestro humilde lugar los acompañaremos, sin dudas. Te mando un abrazo grande, gran charla. Un abrazo, muchas gracias, Simón. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!